Saludos a todos. Vamos a empezar con la clase correspondiente a la unidad número 2, geolocalización sísmica y caracterización de sitios. En este caso, pues, nos vamos a centrar en el segundo tema que va a poner la unidad, que es caracterización y efecto de sitio. Vamos a ver la caracterización del sitio, y aunque no vamos a ir de lleno a la caracterización del sitio, pues vamos a ver una parte, ¿no? Una parte pequeña de lo que significa caracterización del sitio. Perdón, efecto del sitio, por la caracterización sí la vamos a hacer un poquito a fondo. Bien, vamos a empezar con la presentación del día. Bien, como ya les había comentado, vamos a tocar el tema de caracterización del sitio. En esta primera parte que compone toda la clase del día de hoy, la clase va a componerse de dos videos. La primera parte donde vamos a abordar la parte teórica, la segunda parte donde vamos a abordar la parte práctica. Realmente esto no es una parte práctica per se, es una parte donde nada más empezamos a leer curvas y en base a esas curvas damos cierta información. ¿Esto por qué? Porque realmente el método necesita software matemáticos avanzados. En este caso, la información que yo les voy a presentar lo halo del software MATLAB a través de una lectura de varios geófonos, y pues todo el procesamiento de esa información hasta llegar a los datos numéricos que yo les voy a dar, pues no las voy a explicar, simplemente voy a tratar de que ustedes entiendan el método, porque el resto pues eso ya les va a quedar si alguno de ustedes quiere hacer tal vez algún trabajo de pregrado, quieren estudiar algún posgrado y donde van a ver este tipo de metodología. Okay. Entonces vamos a hacer la caracterización del sitio. Yo me basé en dos normas, en la IBC, el International Building Code, y la ACCE. En este caso la ACCE 7, no le pongo año porque en el caso de la caracterización del sitio es exactamente la misma. El ACCE 710, yo me baso aquí en la ACCE 710. ¿Okay? La ACCE, que significa la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, por sus siglas en inglés. Bien, entonces permítanme, antes de que entremos a la parte del método, pues voy a hablar un poquito de la característica sísmica y geotécnica con la que nosotros abordamos en Managua. Bien, nosotros tenemos que Nicaragua está ubicado con el conocido anillo circunpacífico o cinturón de fuego del Océano Pacífico, y este se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más activas del mundo. De hecho, estamos en una de las zonas de subducción más activa del mundo. En este caso nosotros estamos en la placa Coco y Caribe. Esta es la zona de subducción de la zona placa, subduce por debajo de la placa Caribe. Otra de las más activas es, como les había mencionado en videos anteriores, es la placa de Nazca, ¿okay? En base a la placa sudamericana. Entonces esto resulta de la subducción. Ya ustedes saben cuál es el proceso de subducción. Entre dichas placas se genera la formación volcánica y un alto nivel de fallamiento. Ok, entonces para que veamos un poquito mejor, entonces digamos que aquí tenemos dos placas, esta placa de acá versus esta placa de acá. Entonces viene, y debido a los movimientos horizontales que se generan, pues una placa que sería esta subduce por debajo. Quiere decir de que esta placa, por el rozamiento que se genera entre esta placa se montó por encima de esta y hizo que se subdujera. Si producimos una zona de subducción, esa subducción genera ruptura. Bien, genera ruptura en la zona magmática. Entonces esa presión genera de que entonces se empiece a dos cosas. Uno, a generar desplazamiento terrestre. Ese desplazamiento terrestre se genera como la aparición de volcanes, y son volcanes y no montañas, debido a que la subducción llega tan profunda que genera ruptura en la subbase de los suelos. Entonces de esa manera hace de que hay un afloramiento de magma, y de ahí por donde se generan las cadenas volcánica. Algo muy rápido, obviamente estoy saltando muchísimos conceptos, pero que si alguno de ustedes les interesa, pues pudiesen ir a leer un poco mejor los temas de vulcanología. ¿Okay? No me voy a centrar mucho en eso. Eso, o esta peligrosidad, esa constante ruptura que se generan
mediante esas zonas de subducción. Las zonas de subducción son una de las zonas más peligrosas, un tipo de fallamiento más peligroso que existe. Entonces ha generado de que en la zona de Managua estamos muy propensos a eventos sísmicos, que ya sabemos el porqué, o ya entendemos el porqué. Ha generado una cantidad considerable de fallas activas e inactivas. Las rojas son fallas activas, las azules son inactivas y las verdes, si mal no recuerdo, son fallas extintas. Okay, entonces tenemos muchísimas fallas activas que se llaman fallas locales porque son fallas que están localizadas estrictamente en una zona y que el movimiento de esa falla, váyanse a los videos anteriores si ustedes quieren saber cómo es el movimiento de una falla. Esos movimientos de falla genera fricción, esa fricción genera acumulación de energía y esa acumulación de energía es tanta que de tanta acumulación de energía, recuerdan la teoría del rebote elástico, de tanta acumulación de energía se genera una ruptura en la roca y esa ruptura en la roca genera liberación de energía, lo cual esa liberación de energía obviamente se traduce como un evento sísmico. Eso a nivel local, lo mismo se extrapola a nivel regional o a nivel de placa o a nivel de sismos oceánicos. ¿Okay? Bien, algunos terremotos históricos que han sido asociados a la ciudad de Managua, por ejemplo, en el año 1968, el terremoto de la Centroamérica. Pues esto se viene debido a que la ruptura se generó en la colonia Centroamérica, la falla que pasa por la colonia Centroamérica, y tuvo una magnitud de 4.8 grados en la escala de Richter. Pero que si recuerdan los videos anteriores, saben el error en el que cae este recorte, ¿verdad? La magnitud de 4.8 grados en la escala de Richter. No voy a decirles cuál es la corrección que hay que hacer ahí. Ustedes ya han visto los videos anteriores. Se cree que el epicentro estuvo localizado a 6 kilómetros hacia el sur de la colonia Centroamérica y la profundidad focal no fue mayor de 10 kilómetros. Entonces tenemos un pequeño desglose de lo que pasa aquí. Disculpen. Entonces les explico. Esto se hace en base a la caracterización de la cantidad o a la cualidad del daño. Realmente no tengo más que eso, no sabría decir si esto es cualitativo o cuantitativo. Bien, entonces en esta zona que se encierra acá como zona 8, tenemos la zona de mayor daño. Luego tenemos esta zona que ya es un daño bastante grande, pero todavía no mayor a esta zona encerrada, y ya el resto se caracteriza como un tipo 6, que ya es un daño un poco más bajo. Vuelvo y repito, no estoy claro si esta clasificación que tenemos aquí se basa en cualitativo o cuantitativo. Bien, el que todos conocemos, el terremoto de 1972, el 23 de diciembre de 1972, fue azotada Managua por el terremoto más devastador hasta la fecha. Recuerden que en Managua no ha sucedido otro terremoto con una magnitud con la que se generó el terremoto de 1972. Realmente quizás la liberación de energía no fue tan grande. Habría que analizar muy bien cuáles fueron los factores. Hay muchísimos papers y documentación científica e investigaciones en las cuales pues dicen algunos probables lineamientos de cuáles fueron los probables escenarios o los probables mecanismos de daño. Obsérvense de que aquí se comprueba algo de lo que hemos venido hablando en los videos anteriores. El potencial destructivo de ese terremoto no fue tan considerable si lo queremos ver desde el punto de vista de contenido frecuencial, si lo queremos caracterizar en base al contenido frecuencial o a la liberación de energía. ¿Qué pasa? Esa liberación de energía va en base a la aceleración también del terreno, y como ustedes pueden observar, si vemos un escalamiento, aquí tenemos punto 4, ese punto 4 significa punto 4 veces la gravedad. Quiere decir que hubo un viaje aproximadamente de punto 30, quizás menos, el pico máximo. Después el pico máximo alrededor de punto 30, en positivo y en negativo, pues entonces la aceleración del viaje de esa onda sísmica no fue considerablemente grande, pero sí esa cantidad considerablemente grande de cruces por cero genera que tenga un potencial destructivo
en contenido frecuencial muy alto para estructuras como pues unas estructuras muy dúctiles, bien, con baja ductilidad, perdón, mucho contenido frecuencial, bien, me ayuda al desarrollo de estructuras con una ductilidad alta y un bajo contenido frecuencial, disculpe, golpea muchísimo a unas estructuras inversas a las que estamos mencionando, ¿okay? Todo está plasmado en los videos anteriores, ¿bien? Entonces ustedes pueden hacer la subdivisión entre lo que es un alto contenido frecuencial y un bajo contenido frecuencial en base al tipo de daño. Recuerden que en ese momento, en 1972, no teníamos tecnologías las cuales me generaran estructuras de alta ductilidad, pues por lo tanto la mayor parte de las estructuras en Managua eran de mampostería, ya sea confinada o reforzada. En este caso eran confinadas, la mampostería reforzada era muy poco usada en el país. Eran estructuras también de adobe, de taquezal, es decir, estructuras baja o prácticamente nula de utilidad. Pues por lo tanto, entonces al tener un sismo con alto contenido frecuencial, él me demandó estructuras que tuvieran una alta ductilidad y pues no había. Por eso el potencial destructivo se amplificó, aunque no fue un sismo considerablemente grande. Considerablemente grande me refiero al caso de la liberación de energía. Veamos el mapa de incidencia, el mapa de isocista de ese terremoto. Bien, entonces en la zona más vulnerable, la parte más gruesa, estuvo en esta zona. Entonces todas las fallas que se activaron paralelas a la falla de Tizcapa, aquí fue donde se generó el terremoto. Toda esta zona fue una zona más devastada. Después tenemos esta zona que hay menos devastación, en esta zona hay muchísimo menos devastación, y pues ahí ya tenemos que se va atenuando el contenido, ¿no? Si ustedes ven algo interesante, entre la zona media de destrucción, aquí se generó, aunque estamos largo de la fuente, se generó una destrucción considerablemente grande. ¿Y eso por qué? Porque ustedes ven que estamos cerca de los contenidos de suelo llenos de agua. Ya ustedes vieron también en los videos anteriores qué pasa cuando tenemos suelo bastante condensado de agua, cuando se transmite en un medio como las fuentes sísmicas. Bien, entonces analicemos un poco los aspectos geotécnicos que posee Managua. Entonces, Managua está haciendo una depresión. Bien, ¿qué necesidad como la depresión Graben de Managua? Que es un micrograben de la depresión de Nicaragua. O sea, en este caso vamos a tener de que Managua es una depresión, resulta muy por debajo del nivel normal en que debería de estar. ¿Bien? Debido a esto, el subsuelo de Managua se caracteriza por la presencia de una secuencia volcano-sedimentaria donde además se ha identificado la presencia de numerosos suelos fósiles. Bien, entonces muchos de los suelos nosotros tenemos con estrato volcánico y sedimentario. Volcánico es bastante bueno para el caso de uso de suelo, pero sedimentario lo vuelve un poquito más. Entonces tenemos una combinación de ambos en Managua, y eso hace que tengamos un tipo de suelo bastante rico, hablando de estudios geotécnicos, pero un tanto problemático para hacer el manejo cuando queremos hacer la caracterización del suelo para conocer la calidad o el tipo de cimentación que nosotros vamos a utilizar. ¿Esto por qué? Porque nosotros podemos tener distintos estratos, vamos a tener distintos tipos de suelo. ¿Okay? A raíz del terremoto del 72 se elaboró, es decir, luego del terremoto se consideró de que se debía de hacer una normativa donde, para tener fines de estudio de suelo y determinación de cimentaciones, vamos a proponer, o se va a hacer una tipología de suelo en base pues a los números de ensayo que se puedan hacer de penetración estándar, 15 metros. Se llegó que si para llegar a esos 15 metros tenemos que utilizar menos de 10 golpes de un suelo blando, si necesitamos entre 10 y 50 de un suelo medianamente denso, y si tenemos más de 50 de un suelo firme o compacto. ¿Ven? Ok, entonces ya teniendo caracterizado el sitio, pues veamos la respuesta que puede tener ese sitio a la fuerza sísmica. Cuando ocurre un terremoto, las ondas sísmicas se propagan desde el foco o hipocentro en todas las direcciones, a través de las cuales se domina medio de propagación. Ustedes entienden que es ese medio de propagación, ¿no?
Este medio está formado por todos los estratos e irregularidades que existen bajo la superficie del subsuelo, y esto tiende a afectar la señal que se manifiesta con frecuencias y amplitudes de onda sísmica. Es decir, cuando nosotros hacemos la lectura, realmente, aunque lo hacemos en base a aceleración y tiempo, realmente la aceleración es un punto claro. Si lo queremos hacer en base a la caracterización dinámica del suelo, pues obviamente es interesantísimo, ¿no? Pero cuando lo queremos ver en base al contenido o al potencial de daño o al contenido frecuencial, pues me interesa más hacer una lectura frecuencia y amplitud de una onda sísmica. Para esto existe el tema que lo vamos a ver más adelante, que es el caso de frecuencias, disculpen, que es el caso de la transformada de Fourier. Cambia de aceleración a frecuencia. Bien, por lo tanto, esa amplitud de onda en base al medio pues tiende a aumentar el producto de baja impedancia característica de las cuencas sedimentarias, zonas de relleno y valles aluvionales. ¿Ok? También, para hacer la caracterización del sitio, uno de los parámetros más importantes que nosotros tomamos en cuenta es la velocidad de onda de corte. Bien, entonces la velocidad con la que viaja en el medio esa onda de corte, y este medio, parámetro me ha servido bastante bien para describir las características tanto estáticas como dinámicas del material que podemos caracterizar, en este caso del suelo. Algunos, yo lo puse algunos, pero son la mayoría de los códigos estructurales más reconocidos a nivel mundial, me permiten de que se pueda hacer la caracterización del sitio, es decir, la tipología del suelo, en base a la metodología BS30, ¿bien? Que no es más que caracterizar a través de 30 metros de estrato cuánto es la variación de esa velocidad onda de corte. Bien, entonces veamos algunas de las normativas que van a ir o que vamos a ir tomando en cuenta, o que se tome en cuenta para esta caracterización. Obviamente no las vamos a tomar todas. El FEMA 450, el FEMA, que es la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, que nació luego del terremoto de Norwich, la agencia esta agencia fue creada por los gringos luego del terremoto de Norwich, bien, que realmente creo que fueron 400.000 millones de dólares lo que destinaron a esta agencia para hacer investigaciones del por qué, solamente para que ellos pudieran describir el por qué tuvieron esa cantidad de daño durante ese evento sísmico. Recuerden que habíamos mencionado, y ustedes lo pueden leer en cualquier lado, que el evento de Norwich pues marcó un hito, un antes y un después de la ingeniería sismo resistente. Bien, y después vino dado por el FEMA, que lanzó un código de análisis de estructuras existentes bastante bueno, que hasta el día de hoy aún ese FEMA 350, el FEMA 440 creo, y el FEMA 350 que fue lanzado en el 2000 aún sigue estando en pie, aún sigue utilizado. De hecho nosotros lo vamos a utilizar. Bien, entonces en base a esa media de ondas de corte, el número de golpes y la resistencia al corte sin drenar, es decir, esa resistencia bruta del suelo al corte. Entonces en base a ese número o esa velocidad de onda de corte media, el número de golpes y ese coeficiente de escorrentía del suelo, nosotros podemos hacer la caracterización en base a 7 tipos de suelo. La NSH 433, la NSH, que es la normativa chilena, bien, clasifica los suelos en 4 tipos, en velocidades también de onda de corte medio, a través de métodos de densidad de penetración y resistencia al corte. De aquí hace los 4 tipos de suelos que clasifican, y ustedes lo pueden leer más fácilmente. El Eurocódigo, el Código Internacional Europeo, me dice también de que tomemos esa velocidad de onda de corte a una profundidad de 30 metros, calculemos el medio, que es el BS30, y en base a eso pues hacemos la clasificación, siempre y cuando lo hagamos mediante un SPT y el coeficiente de la resistencia de corte sin drenar 0. Entonces aquí lo tenemos. Bien, clasificarlo en 6 tipos de suelo que tenemos ahí.
Bien. ¿Qué dice nuestra normativa? Pues el Reglamento Nacional de la Construcción, que aún está vigente, recuerden que tenemos dos vigentes, el Reglamento Nacional de la Construcción del 2007 y del 2017. Bien, me dice lo siguiente: cuando nosotros querramos determinar la característica del suelo, entonces vamos a hacer esa velocidad de corte medio. En este caso, para el reglamento de nosotros, si mal no recuerdo, lo hace hasta un mínimo de 10 metros. Otras normativas lo hacen hasta un mínimo de 30 metros. Hacen el BS 30, nosotros hacemos el BS 10. Pero esto puede ser también por mucho el contenido del suelo, ya más de 10 metros. Es bastante difícil de que se haga un SPT mediante golpe. Recuerden que los estratos ya más profundos son roca sólida, en Managua al menos. Y esto pues me da 4 tipos de suelo: el afloramiento rocoso, cuando tengamos una velocidad de onda de corte medio de 750 metros en segundo o mayor; cuando tengamos un suelo firme de 103.60 y 750; el suelo moderadamente blando entre 180 y 360; y el tipo 4, un suelo muy blando con una velocidad de onda de corte de 180 o más, siempre y cuando no pase pues el dato de menos de 180. Cuando tenemos un suelo muy blando, pues necesitamos hacer una clasificación, pues necesitamos hacer estudios especiales en el suelo para que podamos descartar el efecto primero de licuefacción, debido a que tenemos un medio bastante lleno de agua. Entonces, pues como hemos explicado en los videos anteriores, un medio muy lleno de agua pues es propenso a los efectos de licuefacción. Y además, pues ese estudio se llama el estudio de retrofracción sísmica, que me dará todas las características del suelo con el que estamos hablando. Bien, entonces vamos a hablar de la caracterización del sitio. Bien, veamos lo que vamos a hacer con la caracterización del sitio. Bien, ¿qué es la caracterización del sitio? Bueno, caracterizar el sitio, pues como dice la palabra, simplemente es clasificar el comportamiento y la composición del suelo para conocer su desempeño dinámico para los posibles usos que le darán al suelo. En resumen, caracterización del sitio no es más que clasificarlo según lo que nosotros consideramos de que puede ser un comportamiento dinámico. ¿Okay? Y en base a ese comportamiento dinámico hablamos de la composición, de cómo se mueve durante un evento sísmico, la condensación de agua, el periodo del suelo. Esto es para poder embonarlo junto con mi estructura y evitar posibles daños. Y no solamente eso, sino poder hacer algún tipo de propuesta de lo que sería pues una probable fundación. Tenemos un estrato de suelo bastante flojo, entonces no vamos a ir a proponer zapata aislada o zapata corrida. Entonces había que ver qué tan malo es el suelo, cómo es la composición, y para proponer, por ejemplo, losa de cimentación o proponer pilote. Bien, si tenemos un suelo muy bueno, entonces podemos proponer pues cimentaciones superficiales, como una zapata corrida, una zapata aislada, dependencia también de la tipología de la estructura. Bien, entonces pues en ese caso, cuando utilizamos la caracterización dinámica del sitio, la estimación de esas características geotécnicas del sitio y evaluación de la respuesta del sitio durante el terremoto. También necesitamos realizar microzonificación sísmica, lo cual se debe incluir efecto de amplificación del sitio e intensidad del movimiento del suelo. Esta microzonificación sirve para poder como cercar puntos donde nosotros consideramos de que puede haber amplificación dinámica del sismo por el suelo, o debido a alguna característica del sitio, o tal vez algún probable alteración del medio natural debido a las estructuras que generan la colindancia con la de nosotros. Para eso es lo que nosotros hacemos. La caracterización del sitio prevé índices básicos de las propiedades ingenierías del suelo, las cuales son determinantes para la base, para la respuesta o para la propuesta de elementos estructurales, y potencial de riesgo. Este potencial de riesgo ya lo vimos en los primeros videos, y la propuesta de elementos estructurales en base a ese tipo de suelo pues ya lo hablamos un poco, y pues lo vamos a seguir hablando durante todo el curso. Bien, entonces en base a esa caracterización del sitio, ¿qué usamos nosotros como metodología para determinar esa clasificación, para determinar esa velocidad de corte, determinar el comportamiento dinámico del suelo?
Pues lo que nosotros utilizamos son dos tipos de métodos. Está primero el método geotécnico y está el método geofísico. Bien, a través de, aquí se lo puse, de métodos de ondas superficiales. Los métodos geotécnicos son métodos invasivos, los métodos geofísicos son métodos no invasivos. Pues muchas veces me convienen métodos invasivos, unas veces me conviene métodos no invasivos, a veces hacemos una combinación de ambos. A veces pues simplemente hacemos el geotécnico, que es el que está siempre a la mano. Y el problema de estos métodos geofísicos son relativamente caros. Bien, esos métodos geotécnicos pues no son más que el método de penetración estándar, el SPT, el método del dinamómetro, el método del cono sísmico y cualquier otro método invasivo. Es decir, cuando hablamos de invasivo, quiere decir que son métodos destructivos, es decir, son métodos donde tenemos que romper parte del suelo para realizar su caracterización. ¿Ven? Entonces veamos, este es a grandes rasgos lo que hablamos con un SPT, ¿no? Pues tenemos simplemente el trípode. Con el trípode tenemos un cabezal y con el cabezal nosotros dejamos caer el martillo a cierta altura. Cada caída de martillo a cierta altura pues es un golpe. Bien, y pues vamos viendo cuánto es la penetración de ese cabezal sobre el suelo. Bien, entonces eso es lo que se llama el método SPT. Yo no voy a unar tampoco porque no estamos en la clase de mecánica del suelo. Está el del cono sísmico. Bien, el del cono sísmico es un método muy interesante, bastante interesante. Es un método que pues no he logrado ensayarlo yo mismo, pero me gustaría en algún momento poder hacerlo. Cuenta de un geófono, a ver si no lo puse. Cuenta de un geófono, más adelante creo que sí puse la definición de un geófono en los métodos geofísicos. Cuenta de un geófono. Ese geófono, pues para adentrarme un poco, no es más que un receptor, un lector, o si me permiten la palabra un tanto vulgar, es un micrófono. Es decir, él capta toda la información que le llega. Entonces nosotros colocamos ese geófono a cierta profundidad. Nosotros lo colocamos sobre un medio que pueda generar alguna vibración, lo empalmamos muy bien a través de una fuerza normal, es decir, lo compactamos muy bien con el suelo, y viene una persona, deja caer un golpe de martillo, bien, un golpe de martillo o una vibración externa también puede ser, y hace un movimiento de una fuerza externa, genera esa vibración, y pues obviamente al generar una vibración pues el suelo tiende a absorber esa vibración. Entonces, ¿qué se va a propagar a través del medio? Bien, y entonces el geófono va a captar esa lectura, ¿bien? Y va a transformar esa vibración a lectura de ondas superficiales, es decir, va a generar un medio de vibración del suelo, lo traduce, es decir, él es un traductor hacia el siguiente medio, que es un osciloscopio digital, ¿okay? Que él lo pone en contenido, ya sea de aceleración versus tiempo, ya sea de frecuencia versus tiempo. Me lo pone en puntos que yo pueda leer o que me interese leer. Bien, eso es lo que se llama pues el cono sísmico. Bien, entonces los métodos geofísicos. Esos métodos geofísicos son la aplicación de métodos como el Spectral Analysis of Surface Waves o el Multichannel Analysis of Surface Waves. Estamos hablando del análisis espectral de ondas superficiales y el análisis de ondas superficiales a través de multicanales. Bien, el método SASW y el método MASW. Bien, esos métodos nosotros vamos a localizarnos en el primero, en el método SASW. Estos métodos están propuestos por especialistas en geofísica, y pues la ventaja que tienen estos pues es de que son métodos no destructivos. Es decir, cuando nosotros no queremos alterar el medio, pues simplemente nosotros hacemos lecturas a través de cualquiera de estos dos métodos.
y simplemente se basan en la lectura de geófonos. Bien, nosotros hacemos la lectura de estos geófonos o lo que se genera en esos geófonos, que son simplemente lo mismo que nosotros dijimos en el caso del cono sísmico. Bien, eso es exactamente lo mismo. Él genera y él traduce esa vibración. Bien, entonces nosotros vamos a hacer, por ejemplo, este método, ese método SASW. Me disculpan que no le puse acá. Entonces el método SASW o el Spectral Analysis of Software Waves, entonces simplemente pone un lector, en este caso es un geófono aquí, otro geófono acá, y pues obviamente vamos a tener de que esos geófonos tienen una separación estandarizada, ¿no? Que normalmente pues es a la mitad del claro. Si quiero ponerlo con separaciones de 20 metros, por ejemplo, quiero ponerlo con separaciones de 5, 10, 15, pues eso ya depende de la calidad o de lo que yo vaya haciendo. Si yo simplemente quiero hacer lecturas sísmicas para hacer caracterización, lo puedo poner a una distancia de 20 metros. Si yo quisiese hacer un estudio más detallado, pues puedo ir acortando esa distancia para ver pues cuánto dilata en transmitir de un geófono a otro. Entonces voy a hacer un lápiz porque realmente el MASW y el SASW pues son exactamente los mismos métodos. Bien. Entonces veamos, tengo un analizador de energía espectral. ¿Qué es energía espectral? ¿Qué es espectral? La energía, ustedes saben que es espectral, simplemente es comparar una fuente versus otra de cualquier información. Entonces tengo los geófonos, estos son geófonos, bien, el receptor 1 y el receptor 2 son geófonos, bien, y lo que hacemos es a través de un golpe de ariete, un golpe de mortillo, bien, o cualquier otro elemento, lo que hacemos es, bien, entonces luego de tener entonces determinada esos aspectos, haciendo un resumen, ¿no? Entonces, tenemos los receptores que son geófonos, que ellos van a tender a poder leer ese golpe sísmico, y pues esto se hace de dos maneras. Lo podemos hacer mediante un martillo, un golpe bastante fuerte que tienda a generar vibración en el suelo, obviamente vibraciones en los dos sentidos, y pues vienen estas vibraciones y pues se va a generar la lectura para cada geófono. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener dos geófonos únicamente? Pues para poder determinar entonces cómo la calidad de la onda entre uno y otro receptor se va perdiendo o va aumentando. ¿Esto qué me da? Por ejemplo, si la onda viaja más rápido, quiere decir que tenemos un medio que amplifica o que ayuda a que la onda viaje muchísimo más rápido. O sea, tenemos un medio sólido. O sea, tenemos un tipo de suelo bastante considerable de fuerte. Si estas ondas, entonces, entre la lectura que se genera acá y se genera acá, entonces se conoce que esto va atenuándose, pues entonces vamos a tener de que es un medio bastante flojo, y en base a ese porcentaje de atenuación entre la lectura de un geófono y otro, pues es donde nosotros vamos a generar la caracterización del sitio. Vuelvo nuevamente, generamos el golpe, este golpe está medido, es decir, este golpe o la distancia de este golpe nosotros lo tenemos muy bien calculado. Calculamos cuánto tarda en llegar de aquí hasta acá, esa es la caracterización del primer medio, y luego de que se genera la lectura en este geófono, sabemos cuánto va a tardar en llegar a este punto, pues en ese momento vamos viendo cómo se genera el decremento o el aumento de la onda superficial. En este caso, pero se llama el método SASW porque él caracteriza ondas superficiales, pero a través de la característica de refracción del sismo, es decir, el reflejo que se generaría, pues lo extrapolamos a profundidad. ¿Bien? Lo proyectamos a profundidad. Bien, entonces tenemos esa lectura. Sucede algo considerablemente igual cuando hacemos el método MASW. El anterior, recuerda, SASW, el Spectral Analysis.
Bien, análisis espectral de ondas superficiales, y este es el multicanal, ¿bien? El análisis multicanales de ondas superficiales. En el anterior era espectral, porque nosotros hacíamos la comparación entre la recepción de una energía y la otra, que se llama energía espectral. En este caso tenemos análisis de ondas superficiales en base a multicanales, pues porque nuevamente aquí tenemos la fuente. Bien, tenemos la fuente, esta fuente, aquí tenemos el proceso de refracción del sismo. Miren cómo se me va a ir amplificando, bien, a través del medio, bien. Y luego pues lo que hacemos es ir generando la lectura. Cada uno de estos pues son geófonos, ¿bien? Cada uno de estos son geófonos, y pues ellos van generando la lectura. Observen cómo van generando la lectura. Hay arribos distintos. Miren de que entre este y este está relativamente parecido. Probablemente tenemos un medio considerablemente bueno. Luego, de acá a acá ya no se maneja tan constante, ya se va atenuando la energía. Aquí también, aquí se maneja bastante bien. Podemos tener medio parecido. Entre este y este ya ustedes ven cómo el contenido frecuencial va cambiando. Bien, y eso va a ir generando entonces de que hayan distintos tipos de suelo a través de esa lectura. Bien, entonces a través de esta metodología es como nosotros pues tendemos a hacer la lectura, ¿no?, de los distintos estratos a través de geófonos que realmente están colocados a nivel superficial. No se entienda que estos geófonos están enterrados, simplemente están propuestos en forma superficial, y pues ellos van a leer la vibración del medio. Lo que estamos aprovechando es ese efecto de refracción que puede tener el suelo, pues a través del cual pues van a viajar las ondas a estratos más profundos. ¿Ok? Bueno, aquí como les había dicho, pues traté de definir, me disculpen, pero no fue en el orden que debería de ser, porque el geófono lo mencionamos desde antes. Lo hemos dicho desde antes, ¿sí? Ahí pueden leer un poco mejor que es un geófono, y tienen nuevamente el geófono. Entonces, ¿qué datos obtenemos de la caracterización de sitio? Bueno, de manera general, de una caracterización de sitio, ya sea por métodos invasivos o por métodos no invasivos, se obtiene la siguiente información. Bueno, el sitio, información geotécnica, geológica y hidrogeológica, caracterización del acuífero, permeabilidad de los suelos, describe las condiciones de resistencia del suelo, evaluaciones de riesgo y revelar la presencia y distribución de contaminantes. También información detallada del comportamiento mecánico y parámetros geométricos de la subsuperficie, localización y descripción del sitio, condiciones climáticas y el efecto del proyecto propuesto sobre el manto terrestre. Eso es lo que nosotros debemos de proveer en una caracterización de sitio. Pues obviamente nosotros no vamos a ir tan profundo con esta clase, sino que nos vamos a quedar en base a lo que nos interesa como caracterización estructural. Bien, para el análisis de estructuras, pues primeramente definimos lo que es energía espectral. Ya habíamos hablado anteriormente de ella. Dice que la densidad espectral de una señal es una función matemática que nos informa cómo está distribuida la potencia de la energía de dicha señal sobre las distintas frecuencias con las que está formada. Pues simplemente regresa a un concepto más simple, que es la comparación entre dos lecturas y ver pues cómo está una respecto a la otra. Bien, entonces esto es lo que nosotros conocemos como energía, la densidad espectral. Bien, entonces esa densidad espectral hace la lectura. Vuelvo nuevamente. Vamos acá, nos informa cómo está distribuida la potencia en la energía. Podemos ver que a través de distintos espectros de potencia, ¿bien?, o distintas frecuencias, normalmente estamos entre 43.5, 43 negativo y 44, vemos cómo se hace la distribución de esa energía a través de una distancia frecuencial, ¿no? Vamos a ver por acá. Entonces, en base a esto, pues nosotros determinamos o necesitamos determinar esa respuesta dinámica del suelo para poder extrapolar esto al procedimiento que vamos a ver más adelante, que se llama análisis modal o el análisis multimodal o análisis modal espectral, donde obtenemos la respuesta por separado, bien, de cada uno de los modelos, cada una de las formas en que se puede mover la estructura cuando tenga un simple grado de libertad. Bien,
determinamos dónde suceden los máximos, donde hay una respuesta estadística total a través de los métodos, ya sea CQC o SRSS, y lo enfocamos a través de método matricial, método numérico, método iterativo. Nosotros nos condensaremos en los métodos matriciales, que hasta cierto punto son un poquito más efectivos y más sencillos. Entonces, esa respuesta, o extrapolamos esa respuesta a sistemas viscosamente amortiguados. Ya ustedes por dinámica ya deben de conocer lo que es un amortiguamiento viscoso, ¿sí? Y descrito por el vector o para determinados desplazamientos nodales relativos respecto a la base, ¿sí? Que están gobernados por n. Cuando nos referimos a n son los grados de libertad, a partir de la ecuación siguiente. Esta ecuación ya ustedes la conocen. Voy a hablar un poquito de lo que contiene esta lámina. Un sistema viscosamente amortiguado, y ustedes conocen lo que es un amortiguamiento viscoso. Si no lo conocen, pues vayan por favor a leer un poco sobre amortiguamiento viscoso, y descrito por el vector o para determinados desplazamientos nodales, que es un desplazamiento nodal relativo a la base. Digamos que tenemos la estructura por acá, tenemos la base, vamos a hacerla más grande, vamos a hacerla de 2 pisos. Entonces, cuando viene una fuerza que manda a desplazar la estructura, pues obviamente, déjenme buscar otro color para que se vea un poquito mejor por acá. Vamos a poner otro color. Entonces, pues obviamente sabemos de que se generará un desplazamiento, pues aproximadamente de esta manera. Entonces vamos a tener un desplazamiento, vamos a llamarle un delta 2, vamos a llamarle a este desplazamiento un delta 1. Es decir, ese desplazamiento relativo a la base es cuánto mide de acá a lo que se desplaza este punto, cuánto mide de acá a lo que se desplaza este punto. Simplemente hacemos una proyección. Si corto acá, quiero hacer eso nada más, lo modelo como una viga en volado. Es como que tengo acá el primer piso, digamos acá tengo el segundo piso, se movió de esta manera, y pues lo que estoy haciendo es obtener ese desplazamiento delta 1 y ese desplazamiento delta 2. Ese es un desplazamiento relativo. Ahora bien, ¿qué es lo que me quiere decir con esta ecuación que tenemos aquí? Pues esa ecuación que tenemos ahí simplemente es esto. M es la masa de la edificación o la matriz de masa. Si en este caso tenemos más de un nivel, es una matriz. U es la aceleración de la estructura. C es el amortiguamiento, que es viscoso. ¿Ven? Y U es la velocidad. K es la rigidez y U es el desplazamiento. La primera derivada del desplazamiento me da la velocidad, la primera derivando a la velocidad me da la aceleración, o la segunda derivada del desplazamiento, pues es la aceleración. Integrando al caso contrario tenemos lo que fuera, y acá tenemos pues la respuesta del terreno, es en función del tiempo. Ok, por lo tanto vamos entonces a ver el método porque nos compete a nosotros, el método que vamos a ver, el método SASW o método geofísico. ¿Bien? Ese método geofísico o no invasivo. Entonces, ¿qué es el método SASW? Bien, el método SASW o el método de análisis espectral de ondas superficiales es una técnica geofísica que se ha extendido pues con muy buena aceptación a través del mundo para definir pues, de una manera directa, sencilla, aunque un tanto carita, las características de las ondas de corte, del viaje de esa ondas de corte en el suelo. Esta variable o esta variación es una característica muy valiosa del soporte geológico, ya que convierte en el esqueleto de la columna estratigráfica dibujada mediante un perfil de rigidez y correlacionada con una gran precisión en las diferentes capas de la secuencia. Es decir, a través de la lectura de esto me va a generar un perfil estratigráfico del suelo con una precisión muy buena en las capas subsecuentes, no solamente en la capa superficial, sino en las capas subsecuentes.
Además, a través del valor se derivan los parámetros muy importantes en la ingeniería estructural en el proceso de cimentación de las edificaciones. Bien, el análisis espectral de ondas superficiales se lo puse acá porque si alguno de ustedes lo quiere buscar en español es AEOS, pero muy poca información va a encontrar bajo ese método. Si ustedes lo ponen en el SSW se van a encontrar muchísima información. Es una técnica la cual utilizamos para determinar la velocidad de corte in situ. Es un medio, como ya le hemos dicho, destructivo, no destructivo y no invasivo, efectuado a la superficie del terreno, los cuales a través de mediciones de ondas sinusoidales, es decir, ondas cíclicas, como lo vemos acá, generando entonces esta como una oscilación sísmica durante una distancia de frente conocida. Bien, veamos. Entonces aquí está nuevamente, como lo hemos visto anteriormente, aquí tenemos el suelo, es una distancia variable entre la fuente y el geófono. Podemos ver el lector de esa computadora que lee esa composición. Generamos entre la distancia entre el geófono B y el geófono A y otra distancia, una distancia también que puede ser variable y propuesta por el especialista en geofísica. ¿Bien? Y luego pues esa lectura se me genera a través de dos canales únicamente y pues se hace la traducción a través del medio. Bien, entonces este gráfico un tanto confuso, pero creo que es bastante simple de entender. Pues vemos cómo tenemos una vibración. Esa vibración pues se da a través del primer medio, es decir, aquí tenemos, permítanme usar el lápiz, aquí tenemos el primer medio, se me genera por la expansión, disculpen el desorden. Pues aquí tenemos a través de eso la lectura de las ondas de corte. Acá tenemos el primer medio donde se nos lectura ondas de corte. Luego a través y aprovechando algunas de las características propias del suelo. Bien, entonces aprovechando las características geotécnicas, o algunas de las características, perdón, no geotécnicas, disculpen, las características mecánicas del suelo, pues se hace esa amplificación a través del módulo de Poisson. Por ende que aunque en este medio se generan como ondas de corte, cuando ya se transfieren a este medio, creo que por simple mecánica básica, ¿no? Ustedes pueden entender de que cómo se transforma de una onda cortante a una onda compresiva. Bien, con una amplitud relativa que tenemos acá, esa amplitud pues va determinado de la característica del movimiento. Bien, entonces aquí se me generaría como onda de corte y luego cuando pasa al segundo medio pues se genera como onda compresiva. Bien, entonces esa refracción que nosotros vamos a tener a través de como decimos acá, pues a través de una característica de amortiguamiento del suelo. Obviamente debemos de tomar mucho en cuenta eso. Bien, entonces a través de esto vamos a tener de que hay un cambio en relación entre más sea la relación PBS, es decir, la relación entre la velocidad del viaje de la onda axial y la velocidad de onda de corte. Bien, entre más grande sea esta relación que hay, pues el módulo de Poisson va a ir creciendo. O sea, la primera característica que nosotros podemos determinar es esa relación de Poisson. Recuerden de resistencia o de la mecánica de materiales, ¿no? Lo que significa la relación de Poisson. Si no lo saben, pues busquen el medio requerido hacia mi persona para que lo puedan, o para que les pueda explicar, les pueda recordar que es el módulo de Poisson. Entonces, a través de ese módulo de Poisson determinamos en base a esa resistencia característica. ¿Bien? Solo tratamos de interceptar este punto y pues vamos viendo una relación de Poisson. Obsérvense de que nunca llega a 0,5. Eso también lo deben de recordar por la mecánica de material, porque no llegamos a 0,5 y empieza a ampliarse muy rápidamente cuando vamos haciendo crecer ese módulo de Poisson. Bien, también lo podemos extrapolar a través de las velocidades de ondas superficiales, las ondas Rayleigh y las ondas S también.
Entonces, en valor de las relaciones de las ondas Rayleigh y las ondas S, vamos a tener también el medio. Como ustedes ven, en relaciones más grandes, las ondas Rayleigh viajan más lento que las ondas S, o para hacerlo más general, las ondas de cuerpo viajan más rápido que las ondas superficiales. Entonces, por lo tanto, no hay una relación nunca parecida a 1. Entonces, luego podemos extrapolar ese módulo de Poisson. Y pues teniendo también ese módulo de Poisson, también podríamos determinar la resistencia al corte y el módulo de elasticidad. La resistencia al corte no va a ser más que la densidad del suelo multiplicado por la velocidad de corte al cuadrado. Bien, y vamos a tener también el módulo de elasticidad. Ven, ese módulo de elasticidad, que como esta ecuación ya la conocen ustedes. Esta ecuación es de mecánica de materiales, que es 2G, o 2 veces el módulo de corte, 1 más el módulo de Poisson. Bien, por lo tanto, entonces luego vamos a tener la lectura de fases, es decir, de las distintas fases. Cuando me refiero a las fases de las ondas superficiales, las velocidades de fase quiere decir de que, si por ejemplo les pongo las 3 constantes que pudiésemos tener. Bien, entonces si me sale una velocidad de fase lineal prácticamente, quiere decir de que todo el medio hasta ese punto es constante. Cuando ya cambia, entonces ya la cosa es más interesante. Cuando ya empezamos a tener una variación de la fase, es decir, de esa lectura de la velocidad, pues entonces empezamos a ver cómo el medio va cambiando a distintas alturas. Por ejemplo, vamos a tener que entre mayor velocidad nosotros vamos teniendo, entonces nosotros tenemos un estrato más sólido, y así sucesivamente vamos generando esto es lo que normalmente nos encontramos: estratos más sólidos al fondo y menos densos en la superficie. Y al contrario, vamos a tener, cuando tengamos esto de acá, quiere decir de que a nivel superficial tenemos más amplificaciones de las velocidades, quiere decir que tenemos un medio maduro, y en base vayamos cayendo, pues vamos a ir teniendo una disminución de la capacidad del suelo. Esto es muy un poco difícil. Esto, por ejemplo, se encuentra mucho con medios bastante cargados de agua, saturados de agua, cuando tenemos un manto freático muy cerca. Tenemos una composición más fuerte en la superficie, y mientras vayamos aunando a fondo, pues esa velocidad va a ir cambiando, va a ir disminuyendo, lo cual indica que la resistencia de ese suelo va cayendo. Bien. Entonces, esa velocidad de fase, esa velocidad de fase nosotros la podemos extrapolar porque esto que tenemos, disculpen, eso se me olvidó, esta es en base de la velocidad de fase de la superficie, en base a la longitud de onda, en base a la lectura de ese contenido frecuencial. Luego, a través de una simple matemática, podemos hacer la extrapolación a velocidad de onda de corte versus profundidad. ¿Ok? Entonces, donde VL, la velocidad de las ondas Rayleigh, va a ser igual al coeficiente F multiplicado por alfa R. Z, que es el alfa R entre 2, y V sub S es 1,1 VR, es decir, la velocidad de onda de corte es aproximadamente un 10% mayor que la velocidad de las ondas Rayleigh. Bien, normalmente es interesante que leamos esto. Normalmente la velocidad de las ondas de corte está por encima del 10% de la velocidad de las ondas Rayleigh en un medio uniforme. Bien, entiéndase, aquí me pone en paréntesis algo que es lo más importante acá, que esto se basa en las relaciones PS entre VR de un módulo de Poisson, o en dependencia del módulo de Poisson, y varía, o esta variación puede ser entre puntos 1.05 y 1.14. Bien, es decir, normalmente, si nosotros podemos conocer el módulo de Poisson, bien, si nosotros conocemos el módulo de Poisson, si nosotros conocemos cuánto es el módulo de Poisson del suelo, entonces yo podré determinar, pues a través de las curvas que vimos anteriormente, por ejemplo aquí,
velocidad, aquí, velocidad de las ondas Rayleigh entre velocidad de las ondas S. Bien, vamos por acá. Entonces, si conozco el módulo de Poisson, pues yo pudiese determinar cuánto es la velocidad de las ondas Rayleigh entre la velocidad de las ondas S. Y pues aquí pudiese hacer ese despeje y obtener ya sea la velocidad de las ondas Rayleigh y la velocidad de las ondas S. Okay, pero si no conozco el módulo de Poisson, dejémoslo en 1.1 y después determinemos cuánto podría ser ese módulo de Poisson para poder calibrar un poquito mejor nuestro procedimiento. Bien, mediante un procesador electrónico digital registramos las diferentes frecuencias que se generan por los elementos vibradores. Vamos a tener una curva de dispersión, bien, las cuales reflejan las condiciones de rigidez del sitio, estratigrafía y posibles anomalías en la compactación. Y aquí falta agregar algo también. Esta curva de dispersión tiende a eliminar lo que se llama ruido blanco. Pues ese ruido blanco no es más que esa vibración ajena a lo que nosotros estamos leyendo, que también viene cargado en el geófono, pero que a través de esa curva de dispersión nosotros podemos limpiar. Y esa curva de dispersión, como la conocemos en estadística, que es una curva de dispersión, a través de esa curva de dispersión, lo que nosotros hacemos es eliminar todo ese ruido blanco, tratar de determinar el contenido frecuencial del evento, bien, y entre más disperso sea la lectura, pues obviamente se entiende que hay una anomalía en la lectura. También los datos registrados son la diferencia de fases de las ondas Rayleigh. Estos datos se transforman al dominio de frecuencia mediante la transformada rápida de Fourier. Luego, utilizando técnicas espectrales, se calcula la transformada de Fourier de la función de correlaciones cruzadas entre señales seleccionadas. Entonces, ¿qué significa esto último? Transformada de Fourier de las funciones correlacionadas cruzadas entre señales seleccionadas. Pues simplemente, como nosotros tenemos la lectura, recuerden que nosotros tenemos una lectura de aceleración versus tiempo o periodo. Entonces, como yo que estoy haciendo es lectura de contenido frecuencial, entonces me cambia a un espectro, ya sea de tiempo versus frecuencia. Bien, entonces esta función de frecuencia versus tiempo para obtener el contenido frecuencial de ese evento, de ese evento de lectura, disculpe. Y a través de esas señales cruzadas, es decir, lo que hacemos es pasar de un lector a otro, es decir, cruzarlas de un lector a otro, para poder limpiar, es decir, qué tanto se parece una lectura con la otra. La comparamos y obtenemos esa función de correlación cruzada. La función de correlación cruzada es cuando ya nosotros pues transponemos una lectura sobre otra, que se supone que deberían de ser lecturas muy parecidas, y entonces en los puntos donde no se parece limpiamos, es decir, las quitamos. ¿Por qué quitamos? Porque eso es ruido blanco, lo que anteriormente, eso es ruido blanco, los microtremores. También, tras dicha transformación, la diferencia de fase se computa para cada frecuencia, es decir, para cada lectura. De esta forma se puede obtener el tiempo de viaje de las ondas entre los dos receptores. La representación de la velocidad de las ondas superficiales Rayleigh en función de la frecuencia se conoce como curva de dispersión. Y simplemente esa curva de dispersión pues es ya la lectura final, donde nosotros tenemos que hacer esa limpieza de la energía o de las lecturas que hay entre un punto y la otra. Bien, entonces es bastante sencillo, muy sencillo. Obviamente no lo es así cuando nosotros montamos el software matemático, pero como ya nosotros nos vamos a basar con las lecturas finales, pues entonces esto se nos hace bastante sencillo, porque esto es también apreciable. Primero, pues hacemos la lectura de los datos, es decir, hacemos la lectura a través de los geófonos. Vamos a leer las amplitudes contratiempo, vamos a generar los espectros de autopotencia. Bien, simplemente esa lectura frecuencial entre un punto y otro. Luego cruzamos para limpiar, obtenemos la función de coherencia y función de fase. Recuerden que esta función de fase es la que está en base de frecuencia y velocidad de onda, ya sea de corta o de onda Rayleigh, y obtenemos esa curva de dispersión. Aquí es donde tenemos que lograr llegar.
y esa curva de dispersión limpia, y pues obtenemos a través de eso la lectura de las velocidades de ondas cortantes. Ok, esta es una gráfica amplitud versus tiempo. Amplitud, esta es amplitud de onda versus tiempo. Obviamente esto es lo que empieza a leer. Por ejemplo, se genera el primer golpe, viene aquí una lectura bastante simple, se amplifica, se amplifica. Recuerden que este es un efecto ondulatorio, por eso que se lee de esta manera, se amplifica, cae, se vuelve a amplificar. Eso es porque tenemos varias lecturas al mismo tiempo. Luego se genera pues el espectro de autopotencia. Ese espectro de autopotencia, pues estamos comparando, como ustedes ven un sensor rojo, una lectura en rojo y una lectura en azul, pues estamos leyendo. Miren que estamos leyendo, por ejemplo, en el inicio, esto no se parece, pero hay una correlación bastante parecida, y pues estas correlaciones son muy parecidas. Tal vez aquí es donde ya tenemos tenemos poco parecido, disculpen por el trago, y aquí pues tenemos prácticamente lo mismo. Entonces vamos a limpiar de esa información del espectro de autopotencia cuando ya cruzamos uno sobre otro, es decir, ya extrapolamos, ponemos uno sobre otro, pues empezamos a ver de que entre un lector y otro pues hay una diferencia considerable en este punto. Pues probablemente también no solamente sea a causa del ruido blanco, sino puede ser causa también de la distancia que hay entre sensores. Si la distancia es muy grande, pues obviamente el tiempo de lectura es considerablemente grande, se genera una atenuación o una amplificación del medio. ¿Ven? Eso va en dependencia de la tipología del suelo. Entonces tenemos que tomar todos esos efectos en consideración. Y luego vamos a tener una función de fase. Esa función de fase, que es fase o coherencia versus fase, es decir, aquí tenemos un lector versus otro. Pues obviamente esto, como ven, vamos a ver cuántos de esos coinciden. Lo que hacemos es limitar al programa que me lance cuáles son las lecturas que coinciden en un 80%, un 90%, un 100%. Lo que no coincida entre una lectura y otra en un 80%, por ejemplo, se lo descarta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que la lectura de un geófono y otro se limpie si esa lectura entre un geófono y otro no coincide al menos un 80%. Y eso me da pues esta lectura. Si aquí ya limpió, prácticamente ya tenemos dos lecturas muy parecidas. Entonces, a través de estas funciones de curva de dispersión, como ustedes logran ver acá, es una curva bastante complicada, ¿verdad? Una curva muy complicada, se lee de esta manera. Entonces, como ustedes van obteniendo una lectura que es así, ¿ven? Vamos a obtener una lectura que es así. Entonces, pues simplemente esto, que es frecuencia versus amplitud, pues esto se extrapola de esta manera. Entonces, para acá tenemos el segundo medio, que es hacia acá, es decir, estas son las amplificaciones a través de las distintas fases o profundidades que nosotros vayamos teniendo. Si esto se va captando una amplitud acá, vamos generando esa lectura que podemos decir ahí, es decir, vamos leyendo esa profundidad que tenga esa lectura. Por lo tanto, entonces, lo que me interesa es esto. En el procedimiento se asume que muchas de la energía de ondas superficiales están contenidas por encima de un medio o un tercio de la longitud de onda. Es decir, la profundidad del medio es aproximadamente un medio o un tercio de la longitud de onda. ¿Okay? Nosotros tenemos una longitud de onda, por ejemplo, de 5 metros. Tenemos una longitud de onda de 5 metros, entonces pues la distancia del medio pues es 2.5, si somos la mitad, es decir, la profundidad de propagación de ese medio es 2.5 metros. Bien, eso es lo que tenemos pues por ahí. Ahora bien, mucho palabrerío y realmente pues esto no estamos conceptualizando, pero no estamos aterrizando mucho la idea. Entonces, en la próxima sesión de clase vamos a aterrizar un ejercicio donde vamos a hacer la lectura y vamos a hacer la caracterización de funciones tanto matemáticas como de las funciones básicamente teóricas.
sin más que agregar, entonces me despido. Saludos y saben siempre que me utilizar para comunicarse conmigo.